hecho énfasis, el comercio exterior es aquella ciencia que se encarga de regular el ingreso y la salida de mercancías, de bienes y servicios de un país a otro. En cambio, el comercio internacional tiene la misma connotación, pero tiene un concepto mucho más general. Similitudes, tratados o convenios internacionales. Diferencias, el que el comercio nacional tiene un alcance mucho más general y el comercio exterior mucho más específico. Luego habíamos hablado sobre las metodologías y lo que es la microempresa, el lugar geográfico, habíamos hablado de que también es importante el idioma para mantener una relación contractual. Habíamos dado el ejemplo de Shanghái también. En ese contexto, habiendo terminado lo que es la realidad macroeconómica en Bolivia, no micro, macroeconómica, entrábamos a lo que es la integración. La integración, en un término general, habíamos dicho de que es la unión geográfica generalmente más próxima entre los países con el fin de crear normas comunes. Característica principal de ese concepto: lugar geográfico, 1, y 2, que es el que persiguen todos un fin común. ¿Cuál es la excepción a esa medida? Es que no en todos los casos existe un convenio y persiguen fines adversos, ¿no? Entonces, la integración económica, ya vista con una introducción a lo que es la integración, guarda el mismo concepto, ¿no? Es exactamente el mismo concepto, que es muy importante la situación geográfica y la proximidad que existen entre los países para perseguir un fin común, ¿ya? Se constituyen a través de organismos internacionales o a través de países. Tenemos en Sudamérica el tema de la CAN, la Comunidad Andina de Naciones, a través de su resolución 1684. En Europa tenemos la Unión Europea, ¿ya? Entonces, en ese sentido, habíamos entrado ya en materia a hablar de los Incoterms, que son instrumentos internacionales que se encuentran insertos en un acuerdo internacional entre partes, que se llama contrato, y hay distintos, y los Incoterms se clasifican en dos grandes grupos: los marítimos y los terrestres o polivalentes, que ambos tienen y pertenecen a varios Incoterms, pertenecen a esos dos grupos. Son 11 Incoterms creados en 1936, perdón, por la Cámara de Comercio Internacional, ¿no? Habíamos creado grupos. Bueno, ¿cuáles son las reglas de juego? Las reglas de juego es que el día de mañana ustedes van a dar una prueba que tiene un puntaje de 75 puntos. Son 15 preguntas que cada uno tiene un puntaje de 5 puntos, de las cuales 13 preguntas son verdadero y falso y 2 preguntas son desarrollo. Quiero que las desarrollen con sus palabras, es un tema subjetivo, que yo le puedo dar 3, 4 o 5 sobre 5, dependiendo cómo ustedes lo respondan, ¿ya? Los otros restantes 25 puntos son las evaluaciones que se han hecho cuando yo llamo y me responden el tema de hoy, que también se va a evaluar los grupos y todo eso, ¿ya? Muy bien, entramos entonces a hablar con Daisy Fernández, jefe de grupo. Perdón, Daisy, ¿tú estás en el grupo A o B? Licenciada, buenas noches. Buenas Buenas noches, noches. compañeros. ¿Vos estás en el grupo A o B? Ah, Muy bien. Entonces siempre empezamos por el 1, 2, ¿no ve? Entonces quiero que estemos con el grupo, con Jimena Merubia. ¿Se encuentra? Sí, 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 doctor, estoy acá. Muy bien. Jimena, querida, ¿tú estás a cargo del grupo de los Incoterms marítimos o terrestres? Multimodal, polivalentes. Estás en los terrestres. Polivalentes, Ya, muy bien. polivalentes. Ya. Los integrantes de tu... Un ratito. Los integrantes de tu grupo, ¿quiénes son? Deme un segundito, estoy abriendo aquí mi... Son varias personas, deme un segundito, por favor, no me lo sé de memoria. Ajá. Son varias personas, un ratito, por favor. Aquí está. Jenny Griselda, Areli Mora, Alejandra Cachi, Rowena Miranda, Vanessa Domínguez, Graciela Vélez,
Sebastián Hilari, Shirley Escobar, Cintia Cruz, Kimberly Zacari, Adalit Siñani y Paloma Mamani. Y ya. Aimi Mora está en tu grupo, ¿no? Sí, Areli Moras. Areli Mora. Muy bien. Hoy estamos a 28 de agosto. Muy bien. Areli, ¿se encuentra Areli en sala? Sí, Licen, buenas noches. Areli Mora, ¿cómo estás? Quisiera que me des cómo se han puesto de acuerdo, que me cuentes sobre el tema de los Icotex multimodal o polivalentes. Ya, bueno, hemos empezado averiguando Ujú. que esto se creó en 1936 por la Cámara de Comercio Internacional, en los cuales se han definido diferentes tipos de Incoterms, en los que tenemos los marítimos y los polivalentes, como informamos. En nuestro caso, bueno, vamos a empezar con los polivalentes. Iniciamos con el XW, que significa en fábrica, exports en fábrica, donde el exportador solo prepara la mercancía del transporte y quien se hace cargo de lo que es el transporte desde el país de origen hasta el país de destino, el despacho aduanero, la carga del transporte principal, la descarga y el despacho aduanero se hace cargo el comprador, o en este caso el importador. Hasta ahí, por favor. Disculpa que te interrumpa, hasta ahí. Bueno, Hasta ahí, por favor. ok. 25 puntos. Ya, muy bien. Odalis Roque se encuentra. Odalis Roque se encuentra, no se encuentra. Ruimina Miranda creo que está con permiso, ¿no? No se encuentra, ¿no? Ruimina Miranda. No, estoy acá. Ya, muy Sí, bien. doctor, buenas noches. Buenas noches. Ruimina Miranda, puedes empezar. Sí, doctor, buenas Me han noches. hablado del XWorks. Quisiera que me hables del Free Carrier, el FCA. ¿En qué consiste? Ya, el FCA es el Incoterm que se llama franco transportista. El vendedor entrega la mercadería hasta la exportación hasta la exportación al transportista, propuesto por el comprador hasta el lugar acordado. El vendedor corre con todos los gastos del riesgo hasta la mercadería que se entrega, en este caso en el punto acordado, ¿no? Puedo dar un ejemplo que Hasta ahí. La pregunta es, Ruimina, en esta clase del Free Carrier FCA, ¿se utiliza un porteador, un intermediario o no? no, ¿Seguro? Franco porteador más lugar de entrega acordado. Franco porteador. El franco porteador significa que la empresa vendedora entrega la mercancía al porteador o a otra persona designada por la compradora en instalaciones de la empresa vendedora, ¿no ve? Se recomienda especificar con todo detalle el punto de lugar de entrega. Entonces, en este caso sí hay un porteador. sí se necesita un intermediario. Ajá. Muy bien. Se encuentra Odalis Roque. Dicen, según el chat, ella está en clase, pero creo que su audio no da muy bien. Ah, ya, muy bien. Se encuentra Daniela Mérida. Buenas noches. Buenas noches. Por favor, háblame del CPT. El CPT es en sus siglas en inglés, el Carrier Paid To, transporte pagado hasta. El vendedor asume los gastos de traslado de la mercadería hasta un lugar convenido de mutuo acuerdo con el comprador. Sin embargo, el riesgo se transfiere al comprador en el momento de la entrega de la mercadería al transportista dentro del país origen. Como ejemplo, la señora María, compradora, realiza importación de ropa de Chile. El vendedor tiene toda la responsabilidad de contratar el transporte y asumir otros gastos hasta la zona franca de Oruro. La señora María, compradora, al llegar la mercadería elige un intermediario
para que llegue a su destino, ya que al llegar la mercadería a territorio boliviano, el vendedor ya no tiene ninguna responsabilidad y los gastos de seguro y total responsabilidad son asumidos por el comprador. Muy bien. Daniela, una característica, ¿cuál es dame una característica que es similar entre el CPT y el FCA? El Free Courier con el SPT tienen un factor que es característico en ambos casos, en un caso de los Incoterms. ¿Cuál es la característica? Que va a haber un intermediario. Muy bien, excelente. Eso quería escuchar. Muy bien, Daniela. Gracias, doctor. ¿De qué? Paloma Mamani se encuentra. Sí, licenciado, buenas noches. Buenas noches, Paloma, ¿cómo estás? Seguimos entonces con el tema de los Incoterms. Después del CPTA, ¿cuál es el que viene? El SIP. Muy bien. ¿Puedes hablarnos del SIP? Hola, hola. Sí, te escucho. Bien, el SIP en significa Carrier Insurance Paid, lo que quiere decir transporte y seguro pagados hasta un lugar convenido. La sigla es cuando el vendedor es responsable de la entrega de la mercadería en destino, del coste del transporte internacional y del seguro. El porteador es el Excelente. designado No, por el excelente, vendedor. excelente, Paloma. Solo quería escuchar eso. Escucha un ratito. Muy bien. ¿Se encuentra Sebastián Hilari? Sí, buenas noches, doctor. Sebastián, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cuál es un factor similar entre el SIP, el Free Carrier, un factor que es similar, y el SPT? Hay un factor que es similar, que se utiliza en los tres. ¿Cuál es? El, el porteador, doctor. Muy bien. Excelente, Sebastián. Muy bien. Y hay una yapita más quisiera para que tengas muy buena nota, al igual que tus compañeros, que estoy orgulloso de todos ustedes hasta ahorita. Hay un factor que distingue el SIP de los otros dos. Un factor que los distingue. Fíjate bien en el concepto. ¿Qué significa el SIP? Courier and Insurance Price, transporte más. El seguro, ¿no? Que tiene que estar. Exactamente, exactamente. Y Muy bien. también podemos decir que también se realiza tanto para transporte aéreo, marítimo, ¿no? Para todos los transportes Ajá. en sí. Muy bien. Jimena Merubia, ¿se encuentra? Jimena. Ya, sigamos. Denise Escobar, ¿se encuentra? Sí, doctor, disculpe, estaba con el micrófono apagado. Ya, ahorita vuelvo contigo, Jimena. Antes, Denise. Está bien, doctor. Denise, buenas noches. Quisiera que me expliques el ejemplo, cómo se han reunido, que me cuentes cómo han trabajado y me cuentes tu ejemplo y qué Icortem han descrito. Que tomes un Icortem que han tomado de los ejemplos. Pero antes contame cómo se han agrupado, cómo lo han hecho, cómo se han conocido o no se han conocido, o cada uno ha mandado un mensaje y punto. O se han dividido por grupos, o cada persona ha hecho un Icotem, ¿cómo? Y segundo, quiero que me describas tu ejemplo. Bueno, nos hemos organizado el mismo día que nos ha dado la tarea, mediante WhatsApp. La encargada del grupo ha dividido los ejemplos de cada Incoterm, cada 2 personas. Entonces, hemos trabajado cada uno el Incoterm que nos ha tocado, y antes de las clases hemos tenido una reunión por Zoom en la que hemos discutido los ejemplos y hemos compartido cuáles son las características más importantes de cada Incoterm. En mi caso, me tocó hacer el ejemplo y el concepto del SIP. El ejemplo del SIP, ¿se lo doy? Sí, claro, te escucho.
Para el ejemplo del SIP hemos tomado que la empresa Digital Serp, que sería el vendedor, cuya base comercial se encuentra en Quito, Ecuador, se hace cargo de los costes de transporte principal y cobertura de la póliza de seguro transferible de 200 monitores para PC estacional enviadas desde Quito, Ecuador, al departamento de La Paz, Bolivia, venido bajo solicitud del señor Fernández, que sería el comprador, y de entregar esta mercadería al encargado de la empresa de transporte Llevo Todo, de acuerdo a la solicitud del señor Fernández, para que este transportista lleve la misma al municipio de Mayasa, donde el señor Fernández tiene pensado aperturar locales de café internet. Excelente, muy bien. Muy bien, chicos, pues estoy muy contento con todos ustedes. Se nota que hay un interés muy grande y hay las bases y los conocimientos básicos de lo que es los Incoterms. Muy bien, Denise, felicidades. Lisette Cruz se encuentra. Presente, doctor. Lisette, quisiera que me hables del DAT. Está bien, doctor. El DAT tiene la característica, se puede decir, que el vendedor tiene la obligación de entregar la mercadería, descargarla en una terminal, puerto, lugar, destino del país del comprador. Esta terminal, determinada en el acuerdo contractual, puede ser puertos, aeropuertos, instalaciones similares, o puede ser también muelles, almacenes, depósitos, zonas francas, donde se convenga, ¿no? Lisette, una preguntita, Lisette, perdón. Lisette, se me fue un cochito. Lisette, ¿qué entiendes por terminal? Yo entendería porque es un lugar destino, que es... Dame ejemplos, que hemos dado ejemplos. Puede ser un almacén, después, ¿qué más puede ser? Como le decía, puede ser, de acuerdo a lo convenido entre vendedor y comprador, puede ser en el almacén, por decir, del comprador, o también puede ser no sé, en el aeropuerto, pero tiene que ser sí o sí en el país del comprador. Uh-huh. O sea, ¿dónde tiene que llegar la mercadería? Ese es el lugar que se determina como terminal. Muy bien, la terminal está bien, puede ser un lugar y puede ser también un inmueble. Es el muelle, puede ser un almacén, puede ser un contenedor, o la terminal puede ser también contenedores, ¿ya? Puede ser un contenedor. Muy bien, Lisette. Una zona franca, sí. Exactamente. Griselda, ¿se encuentra? Buenas noches, doctor. Buenas noches, Griselda. Griselda, muy bien, Griselda. Quisiera que me nombres los sujetos intervinientes en lo que refiere al ICOTEM DAT. ¿Quiénes intervienen para el ICOTEM DAT? ¿Qué sujetos? ¿Quiénes son los sujetos que intervienen? Bueno, en este caso sería el vendedor. Ya. Por una parte. Ya. Obviamente también el comprador. Muy bien. También estaría lo que son los seguros, el transporte. Una preguntita acá. Ahora sí. Una preguntita. ¿Jimena se encuentra? Sí, sí, doctor. Jimena, ¿en este tipo de ICOTEM hay seguro? No, doctor. Muy bien. Vuelvo entonces con Griselda. Griselda, nuevamente, ¿cuáles son los sujetos intervinientes en el ICOTEM? Te he dicho DAP o DAT. DAT. ¿Cuáles son los sujetos intervinientes en el DAT? Me has dicho el comprador, el vendedor. ¿Quién más? En este caso sería contratar el transporte. Muy bien, ya puede ser el transportista. Y hay un factor importante que es la terminal. La terminal. Exactamente. Muy bien. Cristina, ¿se encuentra? Cristina Cachi, ¿se encuentra? Cristina. Volvemos con Jimena. Jimena, ¿podrías hablar del DAP?
Hola, Jimena. Perdón, ¿Vale? doctor, estaba hablando sin activar el micrófono. El DAP. Jimena, ¿me podrías hablar del DAP? Sí, claro que sí. En este caso, el vendedor asume todos los gastos, incluyendo el transporte principal y seguro, que no es obligatorio, hasta que la mercancía sea despachada en la terminal convenida. El vendedor entrega mercadería sin bajarla del último medio de transporte utilizado. Muy bien. ¿Le doy un ejemplo? No, todavía no. Muy bien, Jimena. Muy bien. Se encuentra, creo que ya estamos todos del grupo B, ¿no? Han sido mencionados todos. Ah, no, Cristina Cachin. ¿Cristina se encuentra? Doctor, un favor. Adalid Ajá. Siñani está con un problema con el tema del internet. Me escribió y me dijo de que no está pudiendo conectarse, pero está ahí. ¿Está en tu grupo? Sí, y él ha participado, doctor, todo el tiempo. Él me ha ayudado bastante, inclusive con el compilado de la información y el cuadro también que Adalid hemos Siñani. trabajado. Por ¿Tú crees favor, que- si podría considerarlo. ¿Tú crees que tú crees que se incorpora más ratito? Yo creo que sí, está tratando de solucionar el problema con el internet, pero va a Ya. depender de eso. Él ha trabajado, pero, doctor. Muy bien. ¿Se encuentra Graciela Vélez? Doctor, Sí, licenciado. Sí, un ratito, por favor. Con Graciela Vélez, por favor. Sí, Muy licenciado, bien, buenas noches. muy bien, Graciela. Buenas noches. ¿Me podrías hablar del DDP? ¿En qué consiste el Claro, DDP? Ujú. el DDP es entrega de derechos pagados. El vendedor coloca las mercancías a disposición del comprador en el lugar acordado, además de cubrir con todos los gastos asociados, incluyendo la descarga de las mercaderías y los procedimientos y costos aduaneros que se puedan aplicar. El El vendedor, DDP, un ratito, Graciela. ¿El DDP incluye seguro? el DDP sí incluye seguro. Jimena Merubia, ¿incluye seguro el DDP? Doctor, Ajá. y seguro, sí, incluye seguro. El concepto ¿El de DDP? el DDP, ajá, DDP es Delivery Due Prime, entregada, derechos pagados Me he más lugar de entrega confundido, acordado. DDP. No hay seguro, por si acaso. No hay En el seguro, DDP sí, me he equivocado, no hay, doctor. ajá, no hay. Ya, muy bien. Chun, chun, chun. Está allá. Kimberly Zakari. doctor, buenas noches. Estoy Buenas presente. noches, Kimberly. Quisiera que me des un ejemplo que me describas del DDP. Ya. De una empresa, una empresa colombiana vendedor envía mercadería a Brasil. La empresa brasileña comprador pide que la empresa colombiana se entregue de todo esto sería un Icotem de DDP. Ujú. ¿Cuáles son los sujetos intervinientes? ¿Cuáles son los sujetos intervinientes en el DDP? Prepara la mercadería, empacarlas de Bogotá, cargarlas en un contenedor y ese contenedor se encargará de llevarlas de Bogotá a Buenos Aires, de Bogotá a Buenaventura. También baja la responsabilidad de la mercadería colombiana. Desde el punto de Buenaventura, encaminará la mercancía hasta el punto de Santos a través de una empresa naviera o una empresa de transporte marítimo. Finalmente, la empresa colombiana también contratará transporte hasta Sao Paulo, cumplirá con todas las responsabilidades de exportación e importación en ambos países. Y al final, la empresa brasileña, que sería el comprador, solamente se encargará de pagar por las mercancías.
Muy bien. ¿Se encuentra Vanessa Domínguez? Sí, doctor, buenas noches. Buenas noches, Vanessa, ¿cómo estás? Buenas noches. Quisiera que me digas, en el DDP, ¿qué significa cuando hablamos de derechos pagados más lugar de entrega acordado? Aquí, el DDP, cuando empieza el concepto, dice que es un incortem, que es cuando el vendedor pone la mercancía a disposición del vendedor ya despachada para la importación o exportación. Pero el concepto dice que es entregada los derechos pagados más lugar de entrega acordado. ¿Qué significa cuando decimos entrega de derechos pagados? ¿Qué incluye todo? A ver, A la 1, a las 2. ay, no. Se encarga de todos los riesgos, sería licenciado, que el vendedor se encarga de todos los riesgos al transportar la mercadería. Ya, pero ¿qué Todos los significa? gastos y riesgo. Ya, pero ¿qué significa derechos pagados? O sea, significa que los riesgos, en caso de que habría, porque los riesgos no se han producido todavía, estamos hablando de los gastos del embalaje, de la importación, de todo. Estamos hablando todavía que la mercadería está subiendo al barco, ¿no ves? Estamos hablando de un tema marítimo. Derechos pagados, ¿qué quiere decir? Que el vendedor corre con todos los gastos anticipadamente de que la mercadería llegue a destino, ¿ya? Ya, licenciado. ¿De los costos aduaneros? De los costos, no aduaneros todavía, porque la mercadería no ha sido nacionalizada, no ha llegado a su destino, pero de todos los costos que significa el embalaje, la parte logística entre el vendedor y el barco, ¿ya? Ya. Segunda pregunta, quiero que un poquito te pongas más fuerte. En el DDP, ¿hay un seguro? ¿Hay seguro? No, no hay, licenciado. Muy bien, eso quería escuchar. Muy bien. Muy bien. Muy bien, entonces ya hemos acabado con el grupo número B, No, ¿no? Liten no me ha llamado a mí. ¿Con quién habló? Alejandra Alejandra. Cachi. Me estaba llamando y justo la compañera dijo que no estaba el otro compañero. Un ratito. Alejandra Cachi. Ah, ya, Cristina. Alejandra que muy bien. Quisiera que me cuentes el ejemplo de un Xworks. De un Xwork, fábrica del lugar. Un ejemplo puede ser cuando una empresa produce un café, que vende sus productos a una empresa de nuestra ciudad, ¿no? Bueno, en esto el vendedor debe entregar el café a la empresa con todo el embalaje apropiado para sus transportaciones. El transportista es contratado por el comprador. El transportista debe cargar también la mercancía al almacén de la empresa vendedora. Muy bien. En esto, sujetos intervinientes. ¿Cuáles son los sujetos intervinientes? Sería el vendedor, el comprador y en este caso el transportista también que también realiza, ¿no? Exacto. Muy bien. Muy bien, chicos. Excelente. Muy bien. Empezamos con el Icortems exclusivo marítimo. ¿Ya? El exclusivo marítimo. El jefe de grupo o la jefa de grupo. Sí, doctor, aquí me encuentro. Era Daisy Fernández, ¿no ve? Sí. Muy bien. Fernando Balboa, ¿se encuentra? Sí, licenciado. Fernando, quisiera que me digas tu ejemplo en lo que refiere al FAS. ¿Qué, licenciado? El FAS es franco al costado del buque, que nos Muy habla bien. que el vendedor
es el que transfiere el riesgo una vez entrega la mercadería al lado previo al embarque del buque, en este caso. Para el ejemplo bueno, en este caso yo he tomado, espérenme un minutito. Son dos empresas en este caso. Una es Xiaomi Company, que sería la empresa vendedora de China. Ajá. Y la empresa compradora sería Xiaomi Bolivia. Dentro de esto, el proceso se inicia cuando Xiaomi Company procede a hacer el embalaje de los celulares en este caso. Efectúa la contratación de un medio de transporte internacional, en este caso propio de China, que puede ser Shanghai Transporter, que va a transportar los celulares desde la fábrica de Xiaomi Company hasta la terminal portuaria de Shanghái. ¿A qué nos referimos, Fernando, cuando decimos que es franco al costado del buque, más lugar de entrega acordado? Se hace referencia a que se coordina que el vendedor va a hacer la entrega de la mercancía, en este caso, dentro de la terminal portuaria. Y en ese momento es donde transfiere el riesgo al comprador. El vendedor cumple su función una vez que entrega esta mercadería en este punto. Muy bien. Magda Barrio, ¿se encuentra? Sí, licenciado. ¿Cómo estás, Magda? Quisiera que me hables del FOB. Free Del On FOB. Board. FOB. Bueno, el FOB. Bueno, el FOB es el franco a bordo, que significa, ¿no?, que la empresa vendedora entrega la mercadería a bordo del buque designado por la compradora. En el puerto, ¿no?, que es muy importante este punto, el puerto de embarque designado para la entrega de la mercadería. En sí, la responsabilidad del vendedor termina hasta que cruce, ¿no?, que cruza la borda del buque. Ahí es donde termina la responsabilidad del vendedor. ¿Quién corre los riesgos? ¿El vendedor o el comprador? Hasta donde entrega, hasta el puerto de embarque, a bordo del buque, es la responsabilidad del vendedor. Y cuando ya la mercadería está a bordo del buque, es la responsabilidad del comprador. Muy bien, excelente. Daisy Fernández. Dígame, licenciado. Aquí está. Daisy, ¿cómo estás, Daisy? ¿Me podrías hablar un poquito de lo que es el CFR? Ya, el CFR es un incoterm marítimo que significa costo y flete. Este CFR se utiliza cuando el vendedor... Perdón, ¿costo y flete o costo más flete? Porque si es I, o sea, quiere decir que puede, como no puede ser, es costo más flete más lugar de entrega acordado, ¿ok? Muy bien, ahora sí, sigue, continúa, por favor. Ya, los gastos del vendedor, en este caso, van a incluir dentro de los gastos del vendedor lo que es el embalaje de la mercancía, el transporte en el país de origen, en este caso podríamos poner el país de China, también van a incluir lo que es el costo de el transporte hasta el puerto y también va a incluir la descarga en el muelle, la carga del muelle al barco o a la naviera. Y en este momento donde se puede decir que el CFR contrata el transporte principal de la importación, ¿no? Entonces, su responsabilidad, en este caso del vendedor, llega hasta que la mercadería está cargada en el buque. Y esta se diferencia del SIP porque no cuenta con seguro. Entonces, una vez que llega al puerto de destino, ahí transmite los costes y riesgos al comprador, ¿no? Muy bien, excelente. ¿Se encuentra Martín Mishma? Doctor, buenas noches. Buenas noches, Martín. Quisiera que me hables, Martín,
de los sujetos intervinientes del CFR. ¿Quiénes intervienen en el CFR? Interviene el comprador, el vendedor. Muy bien. Y terminal. Muy bien. El intermediario. Muy bien, Martín. Menos el seguro, menos, no hay seguro. Exactamente. Costo más flete más lugar de entrega acordado. Muy bien. Odalis, Roque. Sí, ¿Está doctor, buenas noches. Buenas noches, Odalis, ¿cómo estás? Ahora sí, he estado intentando arreglar mi audio, Liz. No Ya, funcionó. está bien, Odalis. Quisiera que me hables un poquito de lo que es el CIF. Está bien, doctor. El CIF incluye el costo más seguro y más flete. Es Ya. donde ya el vendedor contrata el seguro Ujú. y esto se demuestra mediante un documento o la póliza de seguro. Muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre el CIF? La diferencia entre el CIF y el CFR. Hay un factor que los diferencia. Ambos tienen costo, flete y lugar de entrega acordado, pero hay un factor que los distingue. ¿Cuál es? Es que en el CFR no existe seguro y en Muy el bien. En el sí CIF sí. existe. Excelente. Muy bien, Odalis. Excelente. Eso quería escuchar. Muy bien. Muy bien. ¿Se encuentra Arturo Vía? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Quisiera un ejemplito del CIF, por favor. Del CIF, ¿no? Costo seguro más flete. Ajá. Significa que el vendedor entrega la mercancía a bordo del buque, ¿no? Debe contratar y pagar los costos, además del seguro y el flete. Es decir, que el comprador, el vendedor en este caso, asume los costos de seguro, ¿no? Excelente. Muy bien. Muy bien, Arturito. Está muy bien, está muy bien. ¿Se encuentra Adriana Viveros? Sí, doctor, buenas noches. Buenas noches, Adriana. Quisiera que me des un ejemplito del FAS, por favor. Que me describas el FAS. Ya, doctor. Bueno, en este caso tenemos a un comprador que sería Agroandina La Paz de Bolivia, que se dedica a la importación de fertilizantes químicos de potasio, y el vendedor que sería Agrofi de China. Ya en los términos del FAS, el transporte de esta mercancía se realiza por carretera desde Shanghái hasta el puerto de Shanghái International Port Company. Desde allí parte por mar hasta el puerto de Iquique, donde desembarca por la Administración de Servicios Portuarios de Bolivia. Y la misma es cargada en un camión que lleva a la aduana interior de La Paz. Todos los gastos y costos. Terrestre. Uh-huh. Sí, marítimo terrestre. Ya, ¿y a qué nos referimos cuando es franco al costado del buque? Franco al costado del buque. El FAS es el franco al costado del buque más lugar de entrega acordado. Entonces yo quería saber cuál es. Daisy Fernández, ¿a qué nos referimos cuando decimos franco al costado del buque? En este caso sería cuando nosotros como vendedores llegamos hasta el punto del muelle y dejamos la mercadería. Entonces, una vez que viene el importador con su naviera o barco, le transmitimos los costes y riesgos, pero ya la mercadería, ellos ya tendrían que levantarlo desde el muelle. Muy bien. Adriana, sí, doctor. ¿Cuáles son los sujetos intervinientes en el FAS? El vendedor, el comprador. Ya. Ya está la aduana. Ya, pero sujetos intervinientes principalmente es el vendedor, el comprador, y hay uno más, no hay más, principalmente. Vendedor, el comprador. Oye, el comprador, el vendedor, hay dos más, el franco al costado y el lugar de destino. Exacto. Muy bien. Muy bien, chicos. Estoy, la verdad, muy sorprendido
muy sorprendido por sus ejemplos, por su interés de cada uno de ustedes. Se nota que hay un interés, hay un crecimiento tremendo en el desarrollo de personal de ustedes, ¿ya? Entonces, prácticamente a todos les ha ido muy bien. Entonces, hay que incentivar un poquito más a la gente, y ese es el tema, ¿no? Entonces, espero que esta semana les haya agradado el tema de mi módulo. Espero que haya sido de interés de ustedes, ya, de todos ustedes, en lo que refiere al comercio exterior. Muy bien. Entonces, seguimos con el avance de la materia y nos vamos a la ficha número 2, concepto de logística, ¿ya? El concepto de logística internacional en la actualidad es conveniente plantear las actividades empresariales analizando sus relaciones con el sistema logístico de la empresa, que se ha convertido en uno de los pilares básicos de su organización. O sea, no podemos hablar de Incoterms o definir el FAS, el CFR, el CIP, etcétera, si nosotros no tenemos los pilares básicos de cómo se organiza una empresa y no conocemos los pilares básicos de cómo se organiza la naviera, el barco, todos aquellos factores que hacen de que la mercadería yo la despache. No estoy hablando de nacionalización, ojo, ni tampoco estoy hablando de destino. Me estoy refiriendo al sistema logístico de cómo funciona mi empresa y cómo yo tengo la obligación de conocer la logística y los pilares básicos de las empresas con las cuales yo voy a trabajar para mandar la mercadería. Lo mismo involucra el seguro, si hay tipos, por ejemplo, hay diferentes tipos de seguro, hay Visa que tiene cobertura del 80%, otros del 100%, ¿cuándo? ¿Qué es una póliza de primer requerimiento? ¿Qué es una póliza de caución? ¿Qué es una póliza de terceros? Todo eso, ¿no? Entonces, es muy importante que en la actualidad nosotros, las actividades empresariales, conozcan su sistema logístico de la empresa, ¿ya? Anteriormente la logística era solamente tener el producto justo, en el sitio justo y en el tiempo oportuno, al menor costo. Actualmente estas actividades aparentemente sencillas han sido redefinidas y ha habido un crecimiento del proceso. Muy bien. En las realidades prácticas y debido a su origen militar, podemos definirla como la organización de las actividades de aprovisionamiento de materias primas, productos semielaborados y componentes desde las fuentes de suministro en materias primas a los centros de producción. ¿Se acuerdan cuando yo hablaba de las microempresas en la primera semana de clases? Decía que había una feria muy importante, la de Shanghái. Entonces, en esa feria se juntan varias empresas, microempresas, que son generalmente unipersonales, para competir ante el mundo. Obviamente, antes hay una selección a través del Ministerio de Desarrollo Productivo. Entonces, antes de ya ir y adjudicarme ir a la feria de Shanghái, el Ministerio de Desarrollo Productivo va a ver cuál es mi materia prima, cuál es mi capacidad, cuál es mi experiencia, va a pedir seguramente información a la aduana, si soy importador, si soy exportador, todo eso, ¿ya? Por tanto, la logística busca gerenciar estratégicamente la adquisición, el movimiento, el almacenamiento de productos y el control de inventarios, así como todo el flujo de información asociado, a través de los cuales la organización y su canal de distribución se encauzan de modo tal que la rentabilidad presente y futura de la empresa es maximizada en términos de costos y efectividad. Podemos hablar mucho de las empresas, ¿no? Por ejemplo, PIL tiene una logística empresarial muy estratégicamente muy diferente a lo que estoy planteando el ejemplo de Shanghái, ¿ya? Es en definitiva una ciencia que estudia la organización de todas aquellas actividades que componen la cadena logística. Los eslabones básicos que componen la cadena logística son el aprovisionamiento de materias primas, almacenaje y manipulación, distribución. Por tanto, la red o cadena logística de una empresa está formada por proveedores, centros de producción, almacenes o plataformas y clientes. Entonces, es en definitiva una ciencia que estudia la organización de todas aquellas actividades que componen la cadena logística. Entonces, ¿qué es la logística internacional? Es una ciencia
que regula o que estudia todas aquellas actividades que componen la cadena logística, ¿ya? Sus eslabones son las materias primas, el almacenaje y la manipulación. Por tanto, la cadena logística de una empresa está formada. Eso no tiene nada que ver con los eslabones básicos de los componentes de la cadena logística. Los eslabones básicos se aplican en PIL, se aplican en la Coca-Cola, se aplica en pañales Haggis, se aplican, no estoy hablando tampoco de instituciones de la aduana ni de impuestos. Estamos hablando de un tema logístico. Estamos hablando de empresas, relación entre empresas. Esos señores se encargan de estudiar el comercio exterior. Por tanto, la cadena logística de una empresa, en términos generales, tiene proveedores. ¿Cuáles son los proveedores, por ejemplo, de la Coca-Cola? Es Ketal, Burger King, los restaurantes que ustedes ven en el centro, en la Pérez Velasco, en el Alto, los que ven en los cines. Centros de producción, su centro de producción está en el Alto. Almacenes o plataformas está en el Alto. Sus clientes, somos la sociedad. ¿Ya? Y su coordinación depende de un plan logístico que debe abordar, entre otros aspectos, las líneas maestras siguientes. Las líneas siguientes maestras. 10 líneas maestras. La previsión de la demanda, el sistema de producción, la situación y dimensión de los centros de producción y almacenes, la organización de los aprovisionamientos, 5, el almacenamiento de materias primas, componentes y producto terminado, el control de pedidos y la gestión de stocks, la manipulación de los materiales, la organización de los transportes, el flujo de información y el mantenimiento de los equipos. Esos son esa es la coordinación que dentro de una empresa tiene que haber en las áreas. El sistema de producción se relaciona con el control de pedidos. La 4, la organización de los aprovisionamientos, se relaciona con el mantenimiento de los equipos. Estos 10 van en cadena, ya sea a la derecha o a la izquierda, como el reloj. Eso es el plan logístico que debe abordar toda una empresa, ¿ya? Ficha número 4, entonces, es una ciencia que organiza todas aquellas actividades que componen la cadena logística. Sus eslabones básicos en Bolivia, Estados Unidos, de cualquier empresa, son 3, ¿ya? Y la cadena logística de una empresa está formada por proveedores, la cadena logística, centros de producción, almacenes o plataformas o clientes. Nos vamos a la ficha 5. Su coordinación del plan logístico internamente, cómo se maneja la empresa, está conformada por 10 puntos. Los 10 puntos se relacionan unos con otros. No hay más importantes. El 5. El almacenamiento es más importante. No, señores. Todo es importante. Estamos hablando de cadena logística. Marcelo Daza, ¿se encuentra? Sí, Lick, hace rato, lo sigo esperando a que me llame. Marcelo, te me estás escapando, Marcelito, ¿no? No, estaba desde el principio, Lick. Ya, Marcelo, acá, en este plan logístico, ¿se encuentra la área legal? A ver, en la ficha 5 estamos, ¿no? Sí, ¿se encuentra el área legal? En sí, digamos, dentro de lo que es la lista no figura, pero evidentemente debería estar, ¿no? No, Marcelo, no. ¿Por qué? Porque la cadena logística está hablando cómo nos estamos yendo al tema de producción. O sea, haz de cuenta que estás en un edificio de 3 pisos y la cadena logística se encuentra en el primer piso, pero en la parte de atrás de la casa, donde están los empleados que trabajan con overall, donde están los empleados que trabajan. Hay algunos lugares que están prohibidos de ingreso, a no ser con áreas muy protegidas. Digamos que estamos hablando de la leche PIL. Entonces, la cadena logística no está acá no entra el área legal, no entra tampoco el tema de auditoría, no entra el área administrativa, no entra el área de finanzas. Entonces, chicos, por favor. Exactamente. Entonces, otra consulta. Respecto a lo que nos ha tomado, la prueba a los 2 grupos, no me he llamado, por si acaso, en el segundo grupo. Sí, bueno. Sí, Marcelo. Yo estoy poniendo un puntito, porque hasta ahorita me debes unos puntos más. Me vas a hacer recuerdo más o menos a las 8:33, ¿ya? Sí. 8:30, y cuando terminemos esto, porque tengo que evaluarte más. Ya, muy bien. Entonces, eso es, chicos, eso es la cadena logística. Es el tema de producción, como decía Marcelo. Por eso, cuando nos vamos a la ficha número 4,
nuevamente decimos que en definitiva, estamos definiendo, es en definitiva una ciencia que estudia la organización de todas aquellas actividades que componen la cadena logística. No estamos hablando de cómo se compone una empresa. Ahí entra cuando hablamos de una empresa, hablamos del área legal, administrativa, auditoría, finanzas, contaduría, etc. Acá estamos hablando de la cadena logística internacional. La cadena logística internacional está conformada por estos eslabones, ¿ya? Entonces, por favor, tomen muy en cuenta. Ficha número 6, seguimos con los 10. La previsión de la demanda, ya la conocen. El sistema de producción también ya tienen ahí un concepto. La situación y dimensionamiento de los centros de producción y almacenes. La organización de los aprovisionamientos, cuyo aspecto más importante es la selección de los proveedores y su diversificación, tanto en el volumen solicitado como en situación geográfica. Almacenamiento de materias primas, componentes y producto terminado, donde hay que moverse en función de criterios de rentabilidad y eficacia entre la disponibilidad de materiales y el costo financiero de tenerlos en stock, ¿ve? Por ejemplo, a mí me pasó, yo tengo mi carro y fui a la empresa, ¿no? A Obando, y le digo, por favor, he tenido un choque, un siniestro y me han volado el retrovisor. Entonces quisiera, por favor, que me la pongan. Y me dicen, no tenemos en nuestro stock, pero lo tenemos en Santa Cruz, ¿ve? Entonces, se dan cuenta, eso es el almacenamiento de materias primas, componentes y producto terminado. Es un producto terminado, obviamente no lo hacen acá. Lo han traído desde Alemania, pero no lo tenían en La Paz, lo tenían en Santa Cruz. Entonces, eso ha hecho de que el técnico, el taller, el trabajo que lo tenía que hacer en 3 días, en 6 días, lo ha hecho en 12, 3 días. Pregunta nuevamente a Marcelo. Marcelo, el almacenamiento de materias primas, componentes y producto terminado, en el ejemplo que yo doy, la relación, mi persona con Obando, ¿entra el taller mecánico o no? No, muy bien. ¿Por qué, Marcelo? ¿Por qué, Marcelo? Porque están componiendo una cadena logística donde no entra. Exacto. Donde, almacenamiento. Exacto. Y más. Exactamente. Muy bien, Marcelo. Seguimos. El control de inventarios y gestión de stocks, ¿ve? Eso es lo mismo, ¿no? La manipulación de los materiales, que engloba todas las actividades de manejo y movimiento de los materiales en el interior de una empresa, tanto durante el proceso de producción como en la organización de las expediciones. En esta fase se estudian los movimientos que se precisan, los recorridos para efectuar el estado físico de la mercancía, sólido, líquido, gaseoso, y características de como peso, volumen, peligrosidad, etc. ¿Ya? La organización de los transportes. Los problemas fundamentales son la elección de un medio de transporte, que implica aspectos técnicos, como las características del producto a transportar o las limitaciones dimensionales. Por ejemplo, en Viacha, los lecheros de las vaquitas y las ovejas ponen la leche en los, no sé si hay alguien de Viacha, quiero mucho ese pueblo, he pasado muchos momentos de operativo por la aduana ahí. Bueno, me dicen nomás, bueno, para que me ayuden con el ejemplo. En Viacha, los lecheros, que son los campesinos del lugar, su lechecita la ponen en unos tarros de fierro. ¿Se acuerdan cuando éramos chiquitos? Nuestras mamás compraban eso poco a poco ha ido desapareciendo en las ciudades. Entonces los lecheros van hasta, creo que es un poquito más de Viacha, como yendo a Oruro, hasta La Pil. Ah, no, perdón, es en el cruce por el cruce Papal, como yendo a Copacabana, Desaguadero. Entonces los lecheros le venden su leche a La Pil, pero no le venden en la puerta y toman 100 pesos, no. Hay una elección de medio de transporte, porque ese medio de transporte, a través de unos carros que son especiales, que donde lo maneja una persona, no sé si han visto alguna vez esos carritos de golf, en esos los van metiendo a sus producciones. Es bien interesante. La programación de los transportes, que incluye el estudio de los temas tan atractivos como la optimización de rutas o los volúmenes a transportar, ¿ve? Que se resuelven en la actualidad con programas informativos.
Si alguien ha tenido la oportunidad, por ejemplo, de ir a la PIN, los que en la parte de producción para entrar esa leche que le están comprando al campesino, en el momento tienen ciertas rutas para ir a su producción. Es muy interesante. El flujo de información, eso creo que ya está de más. Es un tema como nosotros, es algo muy parecido a lo que pasa en nuestras oficinas. Nosotros todo lo que subimos estamos en cadena, ¿no ve? Logística como ahorita lo estamos. Es un desarrollo imparable de las tecnologías de la información que conlleva la necesidad de establecer una red que además de los diversos departamentos o las empresas pone en contacto online, la misma con proveedores y clientes, ¿ve? Para que las informaciones puedan ser compartidas en tiempo real. Esto es muy bonito, muy interesante. Por ejemplo, hace un mes atrás fui a mi peluquera y mi peluquera está cerca de mi casa y le digo, ¿te acuerdas de que hace 2 años, 3 años atrás me recetaste un champú muy bueno porque yo heredé muy poco pelo de mi papá? Y me dice, sí, claro, lo están vendiendo en Vela. ¿Y dónde está? Aquí en la 15. Pero no me venden ese producto. No, pero yo estamos en online, en tiempo real. Ahorita yo le hago la solicitud de mi computadora y va a ir a mi nombre. Ah, ya, ¿ve? Entonces los peluqueros están en un convenio con Vela, ¿no? No todos los peluqueros, obviamente, seguramente cada empresa debe vender su mejor charque, ¿no? Pero estaban online. Entonces yo fui a los 10 minutos y me dieron un precio más bajo, ¿ya? Este aspecto esencial de la red de información es que las informaciones que se precise a cada eslabón de la cadena deben ser estudiadas en detalle por razones económicas, de confidencialidad y operativas. Deben establecerse filtros de acceso en el sistema. El uso de los sistemas EDI, electrónico DA-CHAN, para transmisión electrónica de datos entre ordenadores de uno con los mayores avances de este campo. Creo que está claro, ¿no? No tenemos dónde perdernos. El mantenimiento de los equipos también. La empresa tiene que hacer un mantenimiento constante de las computadoras, tanto del área administrativa, pero estamos hablando de cadena logística. Estamos hablando de las máquinas fabricadoras, por ejemplo, mis chompas de llama, de alpaca, tienen que tener un mantenimiento, ¿no? Porque de lo contrario la cadena logística puede fallar. Como se han dado cuenta, esos 10 puntos son muy importantes. Plataformas logísticas. Se trata de uno de los conceptos más actuales en la actividad logística y puede definirse como un área especialmente concebida para el desarrollo de las actividades relacionadas con la logística, el transporte y la distribución de mercancías. Los objetivos de las plataformas son los siguientes: convertirse en polo a la atracción de un área industrial, concentrar en ellas el transporte pesado para, mediante llamada, ruptura de carga, colaborar en la descongestión de los circuitos de distribución, racionalizar la utilización de los vehículos de transporte, ofrecer operaciones auxiliares del transporte tales que atado, recogida, masificar los flujos difusos mediante el uso de unidades de carga, ¿ya? Estos chicos, estos aspectos yo no quisiera que los aprendan de memoria, pero sí que las tengan muy en cuenta esos 10 aspectos que forman parte de la cadena logística o que son parte de un medio de producción, ¿ya? El operador logístico. El operador logístico, para racionalizar las actividades de aprovisionamiento, producción y distribución, ha aparecido un nuevo tipo de empresa dedicada a la prestación de servicios logísticos que se conoce como operador logístico. Por ejemplo, ya en el tema del comercio exterior, en el tema de aduanas, tenemos una forwarder. La forwarder trabajan generalmente en fronteras, cumplen a veces las funciones de un porteador. Las agencias despachantes también conocen, si bien las agencias despachantes son los declarantes. ¿Qué quiere decir? Que la mercadería que yo voy a traer de celulares, de autos, las Mercedes-Benz, la traigo a través de una agencia despachante. Esa agencia despachante es el que declara la declaración única de importación junto con el dueño de la empresa. Ese declarante, que es la agencia despachante, no conoce de los servicios logísticos. Por ejemplo, hay mercadería como muy sensible, ¿no? Como hemos hablado, por ejemplo, de línea blanca, por ejemplo. Pero sin embargo se contrata a un operador logístico. Entonces, en ese operador logístico también entra la agencia despachante. No está mencionada en la Ley General de Aduanas, pero por la experiencia práctica, los usos criollos que nosotros tenemos, han empezado a tener contacto con este operador logístico. Este operador logístico es una empresa totalmente diferente a la empresa fabricante o al vendedor, o al vendedor, si estamos hablando de los Incoterms.
Sus principales ventajas son la economía de inversiones, la transferencia de costos, el servicio, la flexibilidad, ¿ya? El operador logístico tiene que situar el producto adecuado en el plazo y lugares acordados al costo más bajo. Todas las ventajas mencionadas dando lugar a un importante desarrollo de la subcontratación de servicios logísticos. Lisette, no, un ratito. Licenciado, perdón, pero no puedo escucharlo bien. ¿Ustedes pueden escucharlo al docente? Buenas noches. Sí, la escuchamos bien, licenciada. Sí. Buenas Perdón, noches. licenciado, creo que se le ha cortado un momento. No sé si es mi internet o es el suyo. Ay, perdón, No, perdón. Sí, ¿me escuchan bien? Hola, Sí, hola. Sí, doctor, lo escuchamos muy bien. Muy bien. Roimina Miranda, ¿se encuentra? Sí, licenciada. Roimina, ¿cómo estás? Dentro de lo que es el operador logístico, acá entra el transportista, por ejemplo, una mercadería que ha llegado de Estados Unidos, no, perdón, de China, por mar, digamos que son autos, son 4 autos, ¿ya? Esos autos han sido descargados en Iquique, no en Arica, en Iquique, porque es zona franca, y de Iquique los tienes que llevar a Santa Cruz. ¿El operador logístico puede ser el transportista? ¿Tú qué crees? Sí. Sí, porque el operador logístico es una empresa ajena al movimiento de la aduana, del comprador, del vendedor, del importador, del exportador, de la agencia despachante. Emite una factura o el merchandising, que eso quiere decir de que va a dar como un recibo sobre sus servicios. Presenta una economía en sus inversiones, hace una transferencia de sus costos a través de otra empresa, si es que no puede cubrir, porque digamos que no tenga esos cargos, entonces contrata otra empresa. Presta un servicio y una flexibilidad. Muy bien. Entonces, Roimina, subimos un poquito de nota. Ya. Se Licenciado, una encuentra... consulta. Sí. ¿Cuán beneficioso es o no beneficioso para un país que una empresa representante esté en el país? Por ejemplo, para traer autos de Volkswagen, utilizamos la empresa Hansa, ¿no? Que es una empresa que importa. Pero ¿por qué no hay representantes Hansa en Bolivia? ¿Es eso para el país o no es beneficioso? ¿Por qué no hay perdón? ¿Escuchar? Sí, ahora te escucho. ¿Me puedes repetir otra vez la pregunta? Ahora es la sí. siguiente. Por ejemplo, si yo quiero adquirir un vehículo Volkswagen, voy a Hansa. Ajá. Y Hansa importa el producto y me vende. Ajá. Pero ¿por qué no hay representantes Volkswagen en Bolivia? ¿Cuán beneficioso es al país? ¿Es que hay un representante o no hay? Tú dices que por qué no hay una fábrica de Volkswagen aquí en Bolivia, ¿sí? No fábrica, representante. Representante. Por ejemplo, hace muchos años Sony Music su presencia estaba en Bolivia. Ajá. Es como, sí, no sé si te acuerdas como McDonald's, ¿no? ¿Te acuerdas que vinieron con muchos platillos y sonajeras y bueno, al poco tiempo se fueron? Es porque no es rentable, ¿no? Ellos han visto que su cadena logística son monstruos y la demanda y la mano de obra o la materia prima no cubre los costos que son muy altos de producción para esas empresas, ¿no? Por ejemplo, la Volkswagen es un auto caro. Si vos ves el GA, si vos ves el ICE como impuesto, es mucho más alto que un auto de incluso, o mucho más alto que un auto incluso Mazda, ¿no? ¿Por qué? Porque es un auto de mucho más valor, es un auto mucho más fino. Entonces, eso hace de que no sea rentable para el país, ¿no? Entonces ellos simplemente tienen algunas sucursales de entrega de la mercadería y su mantenimiento. ¿Ya? Muy bien. La logística inversa. Para definir la logística inversa es preciso recordar el significado de logística, ya que prácticamente es lo mismo. La logística es el proceso de proyectar
implementar y controlar un flujo de materia prima, inventario en proceso, productos terminados e información relacionada desde el punto de vista de origen hasta el punto de consumo de una forma eficiente y lo más económica posible con el propósito de cumplir los requerimientos del cliente final. La logística inversa es el proceso de proyectar, implementar y controlar un flujo de materia prima, inventarios en proceso, inventario en proceso, productos terminados e información relacionada desde el punto de vista del consumo hasta el punto de origen de una forma eficiente. O sea, estamos hablando de logística inversa. ¿Se acuerdan del ejemplo de Shanghái? Yo estoy participando de la feria de Shanghái, digamos que yo a través del Ministerio de Desarrollo Productivo ya me he adjudicado. Entonces, esa adjudicación ha hecho de que me obliga, a que yo compre mi materia prima. Entonces, es un proceso de inventario de productos terminados. La lana ya ha sido procesada, pero no las chompas, porque voy a llevar a la feria de Shanghái. Esa es la logística inversa, o sea, no es un producto terminado, ¿ya? Muy bien. ¿Por qué logística inversa? La logística inversa gestiona el retorno de las mercancías en la cadena del suministro. Por ejemplo, se encarga de recuperar y reciclar envases, embalajes, residuos peligrosos, así como de los procesos de retorno para haber exceso de inventario. Ustedes han visto que hay algunas empresas, no sé si han visto en otros países, que reciben el tema de los embalajes, de las botellas de plástico, todo eso. Y los venden, ¿por qué? Porque de eso los vuelven a producir, no ya como basureros, sino que parece que cumplen una función como un jabón especial, eso me han contado en Europa, donde estas botellas que nosotros de Coca-Cola 2 litros las botamos, ellos lo hacen como un jabón de limpieza más o menos del suelo, algo así. Entonces, eso es, o sea, es la parte, es un concubinato, es un matrimonio chiquitito entre lo que es la materia prima y el procesamiento. Eso es la logística inversa. No estamos hablando de producto final, estamos hablando, es una excepción. Cuando ustedes ven el paréntesis abierto y cerrado, eso se trata. La logística inversa es la relación muy unida entre lo que es la materia prima y el momento de la producción, pero no es un examen, no es un producto final. Por ejemplo, yo me he adjudicado mi participación en la feria de Shanghái. Yo necesito hacer, no sé, necesito llevar unas 2,000 chompas de alpaca. Para que yo aplique la logística inversa de forma tácita, mi capacidad de mi empresa no tiene esa capacidad de esa cantidad de chompas, porque son empresas, microempresas que las hemos llevado en la primera clase, en la semana de clases. Yo necesito comprar lana del exterior. Entonces, ¿qué compro? Lana. No voy a contratar, no voy a comprar la lana que no está procesada todavía. ¿Por qué? Porque yo no proceso. Yo compro ya la lana hecha y de esa lana yo voy a hacer recién las chompas. Eso es la logística inversa. Es una relación corta, pequeña, entre lo que es la materia prima y el tema de producción. ¿Ya? Muy bien. Existen por lo menos 3 vectores para su impulso: las consideraciones de costo-beneficio, requerimientos legales y responsabilidad social. Las consideraciones de costo-beneficio son productos de mejores con costos de producción más bajo, recuperación del valor de envases, embalajes, requerimientos legales derivados de la protección del medio ambiente y la salud, y la responsabilidad social, generalmente impulsado por organizaciones no gubernamentales, ¿ve? Y asociaciones de consumidores que, apoyados en su poder de compra, buscan productos más seguros y ambientalmente amigables. ¿Ya? Muy bien. Ya está, de esa forma, nosotros ya hemos acabado nuestro módulo de lo que refiere al término de los Incoterms. ¿Ya? Entonces, chicos, es las 8:43. No sé si gustan que nosotros, hablemos un poquito o hagamos un resumen de todo, o quisiera que hagan algunas preguntas y aprovechen este momento para que nosotros podamos enriquecer el tema de alguna duda que ustedes tengan, etcétera.
No sé si gustan eso. Algunas dudas que tengan respecto al avance de la materia. Primero, quisiera hablar con Martín Mishma. Martín, ¿se encuentra? Doctor, buenas noches. Buenas noches, Martín. ¿Qué novedades? ¿Qué duda tienes respecto a eso? ¿Alguna pregunta que tengas? ¿O qué te ha parecido esta materia? Una gran preocupación, doctor. ¿Cuál es? El examen que sea el domingo, por favor. No puedo, Martín, querido. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que yo tengo que velar por el grupo en general y tú sabes que en ese contexto no soy yo solo el que toma la decisión, sino la institución. Tendrías que contactarte con la Fundación IDEA, con el equipo académico, tal vez con Karen Gutiérrez, para que ella te pueda habilitar en el sistema, pero parece que no se puede porque van a estar todos en cadena, ¿no? Entonces eso va a ser un poquito difícil. ¿Ya? No, está bien, doctor. Gracias. Ya. ¿Qué te ha parecido la clase? Interesante, doctor. ¿Qué debilidad has no, encontrado? No, yo iba a ¿no? Realizar algunas compras de desaguadero, ya. Y con este tema que hemos avanzado un poquito más claro, me ha entrado, ¿no? Que todo lo que pasa, ¿no? En aduana, cómo llega, cómo pasa a nuestro país, las mercaderías, todo es un poco más claro, se me ha presentado, doctor. Muy bien, me parece muy bien, Martín. Cristina Cachi. Cristina Cachi se encuentra. Magda Berríos. Presente, Liz. Sí, Liz, buenas noches. Buenas noches, Magda. ¿Qué entiendes vos por integración económica? Bueno, integración podría indicar donde los países encontramos, ¿no?, diferentes oportunidades para hacer intercambio de servicios, intercambio de productos, inclusive entrando más a profundo en integración, podemos indicar ya mencionar los tratados, ¿no?, que tenemos también y los acuerdos a nivel internacional y acuerdos entre diferentes países. Eso es lo que yo entiendo por integración. La integración, chicos, la integración no es lo mismo que el comercio exterior, ¿ya? La integración no es lo mismo que el comercio internacional. La integración, al igual que el comercio exterior, al igual que el comercio internacional, es una rama también comercial internacional, que también se le estudia, ¿ya? En el campo del derecho tenemos lo que es el derecho comunitario, ¿ya? En el campo comercial hablamos de lo que son la integración económica. La integración económica es un proceso, es un proceso. ¿Qué estudia o cómo se puede definir la integración económica? Se la puede definir como un proceso donde los países geográficamente se unen porque se encuentran cerca y eliminan ciertas barreras comerciales con el fin de perseguir un fin común. Por ejemplo, la CAN. La CAN tiene convenios dentro de lo que es su estatuto, donde permite que ciertos productos estén liberados de ciertos impuestos. Por ejemplo, lo compone Ecuador, lo compone Perú, lo compone Bolivia y Colombia. Si yo quiero traer, por decirles, cremas cosmética de Colombia, que es su fuerte, a través de la CAN, porque hay un convenio, no porque la CAN lo dice, porque eso es otra cosa. Una cosa que no debemos confundir, que es muy importante, es la composición y otro factor importante son los convenios, ¿ya? Entonces, a través de la CAN se ha visto que estos países, por ejemplo, el tema de los cosméticos,
por ejemplo, del Cara, que puede ser Yambal, porque también es una franquicia en Colombia que se encuentran de ciertos aranceles que se encuentran liberados esos aranceles. ¿Por qué? Porque existe una aplicación de integración. Si yo llevo, por ejemplo, aceite de coco a Colombia, pasa lo mismo, siempre y cuando yo lo ponga dentro de la categoría de cosméticos. Eso es la integración. Entonces, es un proceso mediante el cual un grupo de países geográficamente próximos eliminan ciertas barreras con el propósito de crear un fin común, ¿ya? Ese es el derecho de integración. ¿Qué es el comercio exterior? Es un proceso mediante el cual se regula el ingreso y la salida de bienes y servicios entre dos o más estados. Esos dos o más estados se encuentran representados por países, ¿ya? Esos países efectivizan su comercio a través de lo que es el comercio exterior, que son las personas naturales o las personas jurídicas. ¿Qué es el comercio internacional? El comercio internacional es un proceso mediante el cual se tiene por objetivo regular el ingreso y la salida de bienes y servicios desde un aspecto general. ¿Qué quiere decir? Que en caso de una compra y venta de un producto, esa posición del mercado, del precio de ese instrumento a nivel internacional, de ese bien, no está solo supeditado a mi capacidad contributiva, sino a un precio internacional, como es el caso del petróleo, como es el caso de la minería. Para que yo le venda oro a Europa, a Bélgica, que eso se llama, estoy sacando oro al exterior, eso yo tengo que cumplir ciertos requisitos para venderlos, pero no solo requisitos internos, sino también requisitos internacionales. Por eso dicen en las noticias, bajó el oro, subió el petróleo, ¿no ve? Porque es un acontecimiento internacional que tiene por efecto incidencia en nuestro mercado, ¿ya? Se encuentra, por ejemplo, Adriana Viveros. Sí, doctor. Sí, Adriana, doctor. si yo voy a sacar oro de La Paz hacia Bélgica, ¿eso se llama importación o exportación? Exportación. Muy bien, exportación. Esos son, chicos. Entonces, eso es muy importante, ¿ya? Ahora, los sistemas que se encuentran unidos, armonizados, el comercio exterior, el comercio internacional, el tema de integración, todo eso se llama globalización económica. Actualmente todo eso se llama, en la actualidad, globalización económica, ¿ya? Muy bien, vámonos a los aranceles. Los aranceles, encontramos dos modos de los aranceles, el arancel cupo y el arancel estacional. El arancel cupo es el que se aplica en los temas de integración que habíamos dicho que eliminan ciertas barreras, y el arancel estacional es el que no cambia, ¿ya? Como el IVA, por ejemplo, el tema de hidrocarburos, por ejemplo, no va a desaparecer. El arancel cupo es el que está supeditado a las políticas, puede ser de integración o puede ser un acuerdo, ¿ya? ¿Se acuerdan cuando yo al principio empecé a definir lo que es el comercio exterior y lo que empecé a definir lo que es el comercio internacional? ¿Se acuerdan de esa clase? Habíamos hablado de tres teorías. La teoría de David Ricardo, la teoría de Only y la teoría clásica, ¿no? Y terminado eso, habíamos hecho una introducción al comercio internacional. Yo les decía que a medida que voy investigando más y en el libro que propongo, que va a salir yo creo en un año más, el que escribo, no existe el comercio internacional. O sea, no quiero decir que no exista. Cuando digo no exista, quiere decir que no se lo estudie, no. A lo que me refiero es que el comercio internacional, perdón, el comercio en sí, el comercio internacional, no es que no exista. Lo que pasa es que si se ponen a pensar, si yo voy a traer autos, como ha dicho Marcelo, de Alemania, Volkswagen, así yo tengo una relación con el fabricante, va a intervenir el Estado,
Siempre va a haber una intervención del Estado, siempre, en todos los casos, de manera directa o indirecta. En mi relación contractual es posible que no ingrese. En la utilización de mis Incoterms es posible que no ingrese. Pero en el tema de los tributos sí va a ingresar el Estado. En la manera de cómo tengo que venderlos va a ingresar el Estado. En la manera de cómo debo facturar mis productos va a ingresar el Estado. Entonces, el comercio internacional, quieran o no, siempre va a estar supeditado, a pesar de que existe una relación entre empresas grandes que está supeditado el precio al mercado, entre los estados, quieran o no. Entonces, si está participando el Estado, entonces, ¿por qué hay un concepto bastante grande? ¿Se preguntan? No me acuerdo quién, una de las compañeras, que era una dama, me decía, entonces, doctor, para usted no existe. No es que no exista, exista. Pero el concepto nos dice de que es un concepto mucho más general. Pero ¿en qué vamos a decir que es concepto general si participan los estados? ¿No será mejor decir que el comercio internacional es un proceso mediante el cual se encuentra, que tiene por objeto regular el intercambio de bienes y servicios entre los estados con las características supeditadas y dadas por países miembros a nivel mundial? Eso es otra cosa. Son dos conceptos, eso es un tema personal mío y respeto la posición de ustedes. Yo no acostumbro comprarme un libro y repetir como lorito y creer todo lo que dice ese libro. No. Yo pienso de que el comercio internacional es un proceso mediante el cual los países se agrupan con el fin de intercambiar bienes y servicios, pero supeditados su resultado a políticas internacionales. Eso es otra cosa. Pero no es un concepto general más amplio, porque si no, no encontraríamos similitudes entre lo que es el comercio exterior y el comercio internacional. Ambos intercambian productos, ambos ingresan bienes y servicios. ¿Cuál es la similitud? Según los libros y según la teoría, nos dice de que es un concepto mucho más amplio. El claro ejemplo, petróleo y minería, no hay más ejemplos que yo le vea, ¿no? O sea, tal vez en Europa hay otras clases, pero generalmente son esos. Entonces, el comercio internacional, ¿qué podríamos estudiar del comercio internacional si es un concepto mucho más amplio? Tratados internacionales, convenios internacionales, entraría ahí el Comité Internacional Económico dependiente de las Naciones Unidas, todo eso, ¿no? Entonces, eso es mucho más singular. Es un tema de debate. Chicos, para el día de mañana, yo les aconsejo que en una media hora descansen, besen a sus esposas o a sus esposos, escuchen un poco de música y luego se pongan a leer las diapositivas, ¿no? De la primera semana y la segunda. Están bien resumidas, no se la estudien de memoria. El examen es práctico, el examen es análisis. De los 25 puntos, generalmente casi todos están por los 14, 15, 16, hay uno que otro que tiene 17, 18. Entonces, no se presionen mañana tampoco, ¿no? Entonces, lean bien las preguntas, son de verdaderos y falsos, no se apresuren en responderlas. Tienen un tiempo bastante, son 15 preguntas para responderlas. Entonces, decirles de que les vaya muy bien, que Dios los bendiga. De todas maneras, mi intención no es reprobar a nadie, sino al contrario, enriquecer sus conocimientos. Yo trabajo actualmente en la Aduana Nacional, en la Gerencia Regional La Paz. Mi nombre es Mario Bacaflor Torrico. Nuevamente, para ustedes, allí los que quieran me pueden buscar. Y bueno, ustedes han ganado un amigo y yo también he ganado muchos amigos, 23 personas maravillosas, con muchas cualidades, con mucho interés. Al principio estaba medio triste porque creo que no me dejaba entender. Es una experiencia un poco no tan nueva para mí, porque el trabajar por vía Zoom es un poquito más delicado. Nunca va a ser, jamás va a ser igual que un tema presencial. Sin embargo, el coronavirus nos ha mandado un nuevo reto, donde la vida de nosotros ha cambiado, ¿no? La forma de cómo tratamos a las personas, de cómo tenemos ciertos objetivos, habrán dado cuenta que de nada ya sirve tener un buen auto o vestirte bien, porque la vida es muy corta, ¿no?
Entonces, ese valor de qué es la vida, que está sobre todas las cosas, porque sin vida no, ¿de qué sirve hacer esta maestría y tantas cosas? Debe primar cada día en nuestras vidas, ¿no? Entonces, ustedes tienen que cuidarse, alimentarse bien, la carga viral es muy alta, entonces hace mucho también la alimentación. Mucha gente está descubriendo que tenemos enfermedades bases, nunca lo han hecho. Generalmente en Bolivia vamos al médico cuando nos duele recién la cabeza o nos duele algo y recién vamos al médico. Y eso es una costumbre mal practicada en nuestro país, porque en realidad debemos ir al médico unas 2, 3 veces al año y no esperar que nos duela, ¿no? También viene por un tema social y económico, ¿no? O sea, a veces el ir a un médico es bastante caro, eso es cierto también, pero deberíamos ir al médico. Entonces, yo tengo 3 compañeros, uno de ellos muy amigo mío, que en paz descanse, que de 38 años nos ha dejado, ¿no? Con COVID. Entonces, es sorprendente. Entonces, ahora hay que acomodarse a estas nuevas realidades. El tema del Internet va a ser muy importante saberlo manejar. Más adelante, métanse a cursos de cómo comprar desde China por Internet. Hay cursos maravillosos. No sé si la Fundación Idea Más Allá tiene esa misión o esa visión, que son dos cosas diferentes, para invitarlos y tener esos nuevos retos, porque va a cambiar. Evidentemente va a cambiar. Aquí a un tiempo vamos a volver, pero no va a ser igual, ¿no? El virus no desaparece, hay que vivirlo con él. Va a haber por muchos tiempos, aunque existe una vacuna. Y bueno, esta economía a nivel mundial, esta cadena logística que se ve afectada a nivel mundial, va a tardar por lo menos años para recuperarse. Más nosotros que venimos sujetos a unas elecciones de aquí a la vuelta. Imagínense qué más pasará en nuestro país. Chicos, para mí ha sido un gusto con ustedes, que Dios los bendiga. Espero que mi clase haya sido del agrado de todos ustedes. No es fácil dictar una clase por Zoom. Sin embargo, ha habido las mejores intenciones de mi parte. Ha habido en algún momento riñas, como también ha habido incentivos, hermanos, chistes, o como también unos pequeños breaks. La vida es muy corta. Me hubiera gustado conocerlos a cada uno de ustedes y estrecharles, como siempre lo he hecho, con un abrazo, tomando un pequeño refresco, ¿no? Un lunch y compartir con ustedes. Pero bueno, yo me imagino que la vida, si es que lo nos permite, más adelante nos va a permitir conocernos, ¿ya? Entonces a todos ustedes les deseo todo lo mejor. Me imagino Doctor, que hasta la perdón, próxima doctor. semana ya van a tener sus notas finales. Sí, dime. Perdón, doctor, que lo interrumpa. Estaba con problemas de conexión anteriormente. Habla Dalit Siñani. Ajá. David Siñani. No, Adalit Siñani. Ah, ya. Adalit Siñani. Sí, Adalit, ya tienes una evaluación, no te preocupes. No estás mal. ¿Ya? Está bien, doctor, muchas gracias. Entonces, esos chicos, es que les deseo todo lo mejor. Lean con cuidado las preguntas. Algo que tiene un error en nuestro país, chicos, es no saber leer. O sea, todos leemos, pero saber aprender a leer e interpretar. Yo iba a mis clases, incluso hasta ahora, colegas, hasta ahora en las evaluaciones en la aduana, como loquitos. ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado al tema memoria. Y mañana se van a acostumbrar que es un examen muy bonito, muy lindo, donde incluso algunas veces yo ponía, ¿no?, ejemplos como Patolandia, ¿no?, que Lucas, que el ratón Bosbón, y decía esto, cosa de incentivar más y sean analíticos, porque eso es el comercio exterior. El comercio exterior, a diferencia de las ciencias exactas, no es estudiar de memoria, sino, ya, ¿qué es importación? Ya, pero está volviendo a salir, ya, es una reexpedición. Prácticamente en los módulos más adelante los van a estudiar. Chicos, ¿alguien quería decirme algo? Perdón, licenciado, que lo interrumpa, le habla Karen Gutiérrez. Buenas noches. Buenas noches a todos. Mil disculpas, Marcelo, creo que querías hablar. Por favor, les pido que no se desconecten. Después que se despida el licenciado, tengo que comunicarles algo. Y bueno, aprovechar, licenciado, para agradecerle su clase, como siempre, magistral. Le agradezco mucho porque sé que usted está con una jefatura, con muy poco tiempo disponible. Y bueno, se ha dado este tiempo para compartir todos sus conocimientos, ¿no? Y pese a lo apretada de su agenda, bueno, usted estaba acá con nosotros. Le agradezco mucho y le mando un abrazo y que Dios lo bendiga siempre. Gracias, Karen, tú siempre atenta por siempre tu presencia oportuna.
también un poquito con pena con la institución por no dar un poco más, ¿no? Evidentemente las condiciones, como les decía a los compañeros, son un poquito más adversas que el tema presencial. Pero para mí un gusto porque es una fundación de muchos años, de mucho prestigio, y eso les decía en la primera clase, que se sientan orgullosos por la institución que han tomado para tomar este diplomado y seguir adelante y seguir creciendo. Tienen un personal muy de alto nivel de staff, uno de ellas es Karen, y también el grupo que los acompaña, ¿no? Entonces, gracias chicos por todo, espero haber cumplido con ustedes, he tenido las mejores intenciones y sobre todo la fe de querer hacer todo por mejor, ¿no? Por mejorar. Como les he dicho, aquí estoy por vocación, es algo que me gusta, que me encanta, nunca me corrió de nada y tampoco esta ha sido la primera ni la última, ¿no? Entonces, muchas gracias y seguramente más adelante ya nos vamos a ver ya de una forma presencial, si Dios lo permite. Ya, gracias Karen por tus palabras, gracias a Fundación y vamos a estar coordinando la semana con la entrega de las notas y todo eso. Ya, muchas gracias chicos. Claro que sí, licenciado. Gracias, doctor. ¿De qué? Todos quería comunicarles algo. El día lunes iniciamos el módulo 6, que es análisis financiero empresarial y análisis financiero bancario. El licenciado Mejía tiene un problema, no podrá conectarse los días miércoles, ya que por esta pandemia él ha tenido que cambiar toda su rutina de trabajo. Entonces yo quería ver si habría la posibilidad de pasar clases lunes, martes y viernes, y quisiera saber si estarían de acuerdo, ¿no? Les pido mil disculpas, esto escapa de nosotros. Realmente no podemos cambiar de docente porque el docente ya con mucho tiempo de anticipación ha preparado su material, ya tiene absolutamente todo. Entonces yo quería hacerles la consulta, si tendrían algún problema de que las clases sean en el mismo horario, pero lunes, martes y viernes. Sí, ¿Todo está bien? Sí, está bien, muy bien. Sí, está bien. Les agradezco mucho. De todas formas, si alguno no pudiera, bueno, está la clase grabada y si tiene alguna duda o consulta, ya la vamos a resolver ya el día que nos toque las clases, ¿no? Yo les agradezco por su comprensión. También las notas ya se están cargando en la plataforma. Ya se ha avanzado, si no me equivoco, no sé si es hasta la tercera nota, que ya la van a poder ver en plataforma y ya no va a ser que tienen que yo les voy a enviar por mensaje. Ahora todo ya lo van a poder ver. Hasta el día lunes ya va a estar todas las notas. Ya tengo notas del licenciado del módulo 4 también. Entonces ya con eso vamos a estar tranquilos. Que les vaya bien, muy buenas noches y los veo el día lunes. Gracias. Karen. Gracias. El examen mañana. El examen está programado de 7 a 9. El docente indicó que sea 30 minutos. De 7 a 8, perdón. De 7 a 8 de la noche, por si acaso. Ya. Gracias, Lice. Que les vaya bien. Hasta luego. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches, dicen, hasta luego. Buenas noches.